Clase número 8 de diagnóstico parasitológico y la temática es los coccidios intestinales y tisulares. Comenzaremos a hablar acerca de lo cual es la clasificación taxonómica de estos parásitos, y es que los coccidios pertenecen al reino protista, al filo apicomplexa, a la clase Sporozoa y a la subclase Coccidia. Dentro de los coccidios intestinales se encuentran los siguientes géneros. El género Scistoisospora, que antes se le llamaba Isospora. Tenemos también al género Cryptosporidium y al género Cyclospora. Comenzaremos a hablar acerca de lo que es esta parasitosis llamada isosporosis. Bien, la isosporosis, el agente causal de esta infección parasitaria en el ser humano, recibe el nombre de Isospora belli, actualmente conocido como Scistoisospora belli, para el cual el hombre es el huésped definitivo. Este parásito se elimina con las materias fecales en forma de ooquiste. Muy bien. Entonces, esto debemos nosotros de tener claro, ¿verdad? Que cuando nosotros estemos hablando de coccidios, aquí vamos a hablar ya de otras fases y una de ellas es el ooquiste. Este ooquiste es de color blanco transparente, con una membrana delgada y presenta una forma oval. Tiene un tamaño aproximadamente de 28 por 13 micras. En el momento de la eliminación, contiene una masa granulosa llamada esporoblasto, que se divide en dos en el medio ambiente, cada uno de los cuales produce una membrana para constituir dos esporoquistes. En el interior de cada esporoquiste se forman 4 esporozoitos fusiformes. Notemos bien todas estas diferentes fases que se dan en lo que son los coccidios. Primero debemos de saber que cuando hablamos de coccidios vamos a hablar aquí entonces de que hay que reconocer una fase que se llama ooquiste. Y que cuando este ooquiste sale con las materias fecales, solo contiene una masa granulosa que se llama esporoblasto, pero que ya una vez está en el medio ambiente, este se va a dividir en dos y va a constituir dos esporoquistes, y que en el interior de cada esporoquiste vamos a encontrar 4 esporozoitos fusiformes. Muy bien, veamos la imagen. Aquí en esta observamos un ooquiste inmaduro. ¿Por qué un ooquiste inmaduro de Isospora belli? Porque solo contiene una masa granulosa. A esa masa granulosa le vamos a dar el nombre de esporoblasto. Pero cuando este ooquiste ya es maduro, viene y se forman dos esporoquistes. Todo esto que yo veo aquí es un esporoquiste. Todo esto que vemos aquí es otro esporoquiste. Pero en el interior de cada esporoquiste vamos a encontrar otras estructuras, que son estas que se ven aquí. Y esas estructuras se le llaman esporozoitos. Y que cada esporoquiste, o sea, cada una de estas va a tener 4 esporozoitos en su interior. En el caso de los coccidios, ellos tienen una característica, y es que ellos también pueden ser ácido alcohol resistentes, por lo tanto deben de hacerse preparaciones de heces teñidas con Sil-Nielsen. Aquí nosotros podemos observar un ooquiste de Isospora belli. Observamos que es un ooquiste maduro porque tiene los dos esporoquistes en su interior y por lo tanto cada esporoquiste va a tener 4 esporozoitos.
el ciclo de vida. El ciclo de vida en la isosporosis es directo. ¿Qué significa esto? Que no necesita la intervención de un huésped intermediario. Ahora bien, ¿cómo se transmite la isosporosis? Al ingerir ooquistes maduros, es decir, por vía oral. ¿Qué pasa una vez que nosotros ingerimos esos ooquistes por vía oral? En la región duodeno-yeyunal se va a producir una desenquistación, o sea que ese ooquiste se va a romper. Y como se va a romper, va a liberar esporozoitos. Estos esporozoitos van a venir a invadir las células epiteliales del intestino, que reciben el nombre de enterocitos. Entonces esos esporozoitos, una vez que invaden esas células epiteliales, van a reproducirse asexualmente y van a formar merozoitos. Estos merozoitos van a infectar a nuevas células. Algunos merozoitos están determinados para iniciar la reproducción sexual, para lo cual se van a convertir en gametocitos macho y gametocitos hembra, que a su vez pasan a microgameto y macrogameto, con capacidad de fertilización. Así que el microgameto y el macrogameto van a unirse y van a originar a un cigote o huevo también, porque se le llama huevo o cigote. Entonces, ese cigote se va a transformar en ooquiste y constituye la forma que se observa al examen coprológico. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas que presentan estos pacientes? Presentan dolor abdominal, náuseas, vómitos, meteorismo, diarrea, anorexia, pérdida de peso y en algunos casos hay fiebre leve durante los primeros días. Y hay un dato muy importante y es que es la única protozoosis intestinal que presenta hipereosinofilia circulante, generalmente de más del 15%. ¿Por qué es un dato muy curioso este? Cuando recién veíamos nosotros la clase 1, hablábamos, ¿verdad?, de la participación de los eosinófilos en los procesos de parasitismo, pero hablábamos en esa parte de que siempre los eosinófilos, ¿verdad?, participaban en lo que eran las parasitosis producidas por el mintus. Pero en este caso, la isosporosis es la única protozoosis, ¿verdad?, que puede causar hipereosinofilia circulante. Cuando los pacientes son inmunocomprometidos, la sintomatología es más intensa, es más duradera. La diarrea es acuosa y muchas veces intensa con una duración prolongada. Hay un dolor abdominal severo, vómitos en algunas ocasiones y los síntomas generales como debilidad, anorexia y enflaquecimiento son más acentuados, ¿verdad? Diferente es que le dé a una persona con un sistema inmunológico, ¿verdad?, en buenas condiciones. En estos casos puede presentarse diarrea, ¿verdad?, pero va a ser con una duración menos y toda esta sintomatología pues va a ser menos acentuada que en los pacientes con un sistema inmunológico comprometido. Más que todo siempre en los casos de VIH. Fíjense de que la mayoría de casos lo que se han encontrado los coccidios es en pacientes, ¿verdad?, con VIH-Sida. Ahora bien, ¿cómo nosotros haríamos un diagnóstico de esta parasitosis? La parasitosis se va a comprobar por el hallazgo de ooquistes en las materias fecales o también en el contenido duodenal. Por ser transparentes, se requiere experiencia en la identificación. Al comienzo de la enfermedad, puede ser que no se encuentren ooquistes en el examen general, ¿verdad?, de heces, por lo que aparecen generalmente a partir del 5.º día.
Por eso es que se recomienda realizar las tinciones de Ziehl-Neelsen, ¿verdad? Porque si nosotros no tenemos experiencia en observar un coccidio, en reconocerlo, entonces puede pasar desapercibido. Por eso siempre se recomienda hacer una coloración de Ziehl-Neelsen. Frecuentemente se observan cristales de Charcot-Leyden. Sabemos que los cristales de Charcot-Leyden se originan en la destrucción de los eosinófilos y, como decíamos anteriormente, ¿verdad? Los eosinófilos es una característica que tiene esta protozoosis, que hay una hipereosinofilia. Los zooquistes se van a teñir de color rojo por la coloración de Ziehl-Neelsen. Pueden ser empleados métodos de concentración, como por ejemplo el de flotación con sulfato de zinc, el llamado método de Faust, o también es utilizado el método con azúcar, llamado método de Chitter. Ahora bien, si nosotros quisiéramos hacer una maduración de los zooquistes, ¿qué es lo que debo de hacer? Debo de colocar una gota entre lámina y laminilla de dicromato de potasio al 2.5% y con esto puedo lograr una maduración de esos zooquistes. Recuerden que cuando los maduramos, pues es donde va a ser visible los dos esporoquistes. También hay casos en los cuales se realiza biopsia del duodeno, permite el diagnóstico y es utilizada principalmente en los casos de SIDA. Se han utilizado también con mucho éxito los métodos fluorescentes y el tratamiento que se le deja es el trimetoprim sulfametoxazol. Comentarles que en nuestro país han habido casos de coccidios también. Por ejemplo, hay un caso en el año 2016. Este fue un caso que lo detectaron en el Hospital de Diagnóstico de la Colonia Escalón. Encontraron ooquistes en las muestras de 7 pacientes. Eran 7 pacientes que presentaban diarrea. Al hacer la historia clínica de ellos, el 100% de estos pacientes manifestaron que habían consumido cilantro, habían consumido fresa, lechuga, agua o hielo de procedencia dudosa o no identificada, ¿verdad? Entonces, aquí lo podemos ver cuáles podrían ser las principales fuentes de contaminación, ¿verdad? Ya sabemos que la forma de transmisión es por vía oral al ingerir la fase de ooquiste. La siguiente coccidiosis que vamos a abordar es la llamada criptosporidiasis. La criptosporidiasis es una enfermedad parasitaria de importancia clínica en medicina y en veterinaria. Afecta las células epiteliales de la vía gastrointestinales, biliares y respiratorias de los seres humanos y de 45 especies diferentes de vertebrados, incluso aves de corral y de otro tipo, peces, reptiles, mamíferos pequeños como roedores, gatos, perros y grandes mamíferos como el ganado vacuno y el ganado ovino. Es de mucha importancia en pacientes inmunosuprimidos, especialmente en SIDA. El agente etiológico. El protozoo causante de la criptosporidiasis es un esporozoario de la subclase Coccidia, especie Cryptosporidium parvum. O sea que Cryptosporidium parvum ha sido la especie que se ha encontrado como responsable de las infecciones humanas y de algunos animales. Pero existen otras especies que son propias de los animales. Entre ellas tenemos: está la especie de Cryptosporidium bailei, que es la que se ha visto en aves, Cryptosporidium meleagridis en aves también, Cryptosporidium muris en mamíferos. Y aquí nosotros vamos a evidenciar cuál es la morfología de esos zooquistes. Vean bien, se ven redondeados y cuando se hace la coloración de Ziehl-Neelsen los vamos a ver rojos. Aquí observamos otra lámina
La muestra es heces, ¿verdad? Que se ha hecho una tinción de Sil-Nielsen y aquí podemos observar nosotros todos esos ooquistas de Cryptosporidium. Si es en el humano, como decíamos, la especie más que se encuentra es Cryptosporidium, ¿verdad? Parvum. Se han notificado brotes en guarderías infantiles en todo el mundo y los brotes han guardado relación con el agua potable, o sea, de que la mayoría de casos se ha identificado, ¿verdad?, de que la forma de transmisión ha sido el agua. Incluso 3 de la mayor magnitud se originaron en agua potable de abastecimiento público. También se han relacionado con el contacto con agua en sitios de recreo, piscinas, lagos contaminados o también por beber sidra de manzana no pasteurizada. ¿Por qué? Porque se había contaminado con estiércol vacuno. Modo de transmisión fecal-oral, que incluye transmisión de una persona a otra, un animal a una persona y la transmisión ya sea de origen hídrico o alimentario. ¿Cuánto es el periodo de incubación? No se conoce con exactitud, pero los límites probables van de 1 a 12 días con un promedio de 7 días. ¿Cuál es el periodo de transmisibilidad? Los zooquistes que constituyen las formas infectantes aparecen en las heces desde el comienzo de los síntomas e infectan inmediatamente después de excretados. Vean la diferencia con lo que decíamos en Isospora belli, que en los primeros días no podían aparecer los zooquistes, ¿verdad?, sino que hasta el 5.º día de la enfermedad. En este caso de Cryptosporidium, estos sí aparecen al comienzo de los síntomas. Y estos ooquistes siguen siendo excretados en las heces varias semanas después de desaparecer las manifestaciones clínicas fuera del cuerpo. En un medio húmedo, ellos pueden conservar su infecciosidad entre 2 y 6 meses. O sea que si esos ooquistes caen en un ambiente que sea húmedo, que tenga las condiciones favorables para que ellos estén viables, pueden permanecer hasta 2 y 6 meses, ¿verdad?, en su forma infectante. ¿Cómo se diagnostica? Ya sabemos que va a ser a través de muestras de heces, que vamos a encontrar ooquistes, que los ooquistes son ácido alcohol resistentes y que vamos a utilizar la coloración de Sil-Nielsen. O también podemos utilizar contenido duodenal. Podemos hacer métodos de concentración para Cryptosporidium. En este caso, se utiliza la técnica de Ricci, la cual utiliza formol y éter. O también es utilizado el método de Schitter, que es un método de flotación que utiliza azúcar. Es necesario que tengamos mucha precaución en la manipulación de muestras de los pacientes con SIDA, ¿verdad? Ya sabemos que debemos de tomar todas las medidas de bioseguridad al momento de manipular las muestras de heces. La identificación de los ooquistes también se puede hacer a través de inmunofluorescencia directa, así como también se pueden identificar antígenos específicos de Cryptosporidium. Se puede realizar biopsia intestinal, coloraciones, la principal Sil-Nielsen, pero puede también ser útil el de Giemsa, Quinjum y platanetenamina. Manifestaciones clínicas. Hay diarrea, ¿verdad? Es la principal manifestación. En este caso, la diarrea puede ser acompañada de eritrocitos y leucocitos. Dolor abdominal, náusea, vómito, cefalea, fatiga, anorexia y deshidratación. Que si ya se encuentra en un estado de deshidratación, pues este paciente, ¿verdad?, puede llegar a fallecer. La siguiente coccidiosis. La siguiente coccidiosis es la ciclosporosis. Esta es una de las parasitosis humanas que se descubrió recientemente, similar a criptosporidiosis, porque ya vamos a ver, hasta en la morfología que ellos presentan son bastante similares. Y
También se ha visto similitud en lo que es la sintomatología clínica. El agente etiológico. El agente etiológico de la ciclosporosis es Cyclospora cayetanensis, un organismo cuyo quiste es ácido alcohol resistente, esférico y de 8 a 10 micras. Debe diferenciarse del ooquiste de Cryptosporidium, que mide de 4 a 5 micras. Bien, ¿por qué es importante tomar esta característica? Como yo les decía, ellos son similares en cuanto a su morfología. Entonces, la diferencia es el tamaño. Esta es una diferencia. El ooquiste de Cryptosporidium es más pequeño, solo mide de 4 a 5 micras. El ooquiste de Ciclospora es más grande, mide de 8 a 10 micras. Ahora bien, veamos la siguiente diferencia. Cuando se hace el proceso de esporulación in vitro, ya sabemos que un proceso de esporulación se hace utilizando dicromato de potasio al 2.5%. Entonces, cuando se observa un proceso de esporulación, se encuentra que en cada ooquiste hay 2 esporoquistes, cada uno de ellos con 2 esporozoitos, a diferencia de otros coccidios que tienen 4 esporozoitos en cada uno de los esporoquistes y Cryptosporidium que los presenta sueltos en el ooquiste. Muy bien, entonces, ¿cuál es la otra diferencia entre Cyclospora y Cryptosporidium? Que Cyclospora tiene 2 esporoquistes, pero que dentro de cada esporoquiste solo van a haber 2 esporozoitos. Y en el caso de Cryptosporidium presenta 2 esporoquistes, pero presenta 4 esporozoitos sueltos en cada uno de ellos. Aquí podemos observar la imagen de Cyclospora. Como les decía, se ve similar a Cryptosporidium, solo que su tamaño es más grande. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? La diarrea es el síntoma principal, en ocasiones con más de 10 deposiciones diarias. Hay deshidratación, una marcada adinomia, es decir, este paciente está decaído, no hay nada de ánimos, vómito, náusea, anorexia, pérdida de peso y flatulencia. En pacientes con SIDA, como lo decíamos anteriormente, la diarrea va a ser más intensa y va a ser prolongada. Incluso se ha visto que estos pacientes pasan hasta varios meses con diarrea. El diagnóstico. Vamos a encontrar ooquistes en materia fecal y los vamos a colorear con Sil-Nielsen.